Mm, yeah, and got me one for you, all you. Put me arms right around you. Y esa clase novedosa consistía en que los chicos salían del aula, iban a un laboratorio o a otro lugar de la escuela, suponiendo que la escuela no contara con laboratorio, y nosotros, que éramos desconocidos para los chicos, le dábamos esa clase de ciencia. Entonces, básicamente, por ejemplo, a chicos que iban a un grado A o un grado B, se les contaba dos historias distintas, a las 24 horas se les preguntaba qué pasaba, y se esperaba registrar un nivel de memoria X. Y a las 2 semanas cambiábamos los cuentos, a los chicos los llevábamos a darle esta clase novedosa, al día siguiente les preguntábamos qué se acordaban y esperábamos ver que se acordaran mucho más. Esa era la idea. Fuimos a hacer el experimento y dio bastante parecido, no dio lo mismo, pero dio parecido. Los chicos se acordaban, por supuesto, pero lo interesante es que los chicos que asistieron a esa clase de ciencia 1 hora antes y 1 hora después, y no 4 horas antes o 4 horas después, presentaban una memoria bastante mejor al día siguiente. Y cuando uno empezaba a detallar la memoria de qué era, la memoria de aquellas cosas que les resultaban fáciles de recordar del cuento, como que el personaje era Drácula, o que vivía en un castillo, cosas así, no cambiaban lo más mínimo. Las cosas que tenían algún grado de dificultad mayor ya empezaban a verse mejoradas por el efecto novedad. Y aquellas cosas que eran realmente difíciles, esos puntos en los que todos los chicos en general fallaban, era donde se veía el mayor efecto de que la novedad mejoraba la memoria sobre esas cosas. Decidimos después evaluar, bueno, esto realmente tiene que ver con qué es novedoso o cualquier cosa que le pase al chico en el entorno de la hora lo ayuda. Para evaluar esto, en vez de dar una clase novedosa de ciencia, vino una profesora de música que hacía música con instrumentos caseros, utilizando baldes, caños, cosas por el estilo. Y repetimos el experimento en condiciones en que esa clase era novedosa o que era familiar porque ya habían tenido la clase 2 veces durante 2 semanas. Y lo que vimos básicamente es lo mismo, que los chicos que tuvieron la clase novedosa presentan mejor memoria que los que tuvieron la clase familiar. Y particularmente aquellos elementos difíciles de recordar son los que mejor recordamos. Después decidimos evaluar si esta era una cuestión específica o era una cuestión que de alguna manera generalizaba a los chicos. Y para eso lo que hicimos fue asociar las dos historias en el mismo grado y después llevarlos a hacer esta actividad novedosa a 1 hora de una de las dos historias, que cuando sabemos que funciona, y lo que vemos es que el efecto de la novedad es específico sobre esta tarea y no generaliza sobre tareas anteriores. Es decir, que hay algún proceso que está pasando desencadenado al momento del aprendizaje que permite que cosas que le pasen cerca y solo dentro de esa ventana temporal, y no cosas asociadas y similares más lejanas, sean las que pueden valerse de ese efecto positivo. Después probamos haciendo otra cosa, que era darle a los chicos dibujar una figura. Esto, a diferencia de la otra, que es una memoria acerca de una historia, esto es una memoria visual, y se veía un efecto similar. Y en definitiva lo que vimos es que si a los chicos 1 hora antes o 1 hora después de enseñarles algo se les daba una clase novedosa que podía ser de ciencia, la memoria mejoraba. Y si se les daba más lejos, no mejoraba. Y si la clase era de música y era novedosa, también mejoraba, y si era familiar, no mejoraba. Y que si la memoria, en vez de ser acerca de una historia, era una memoria visual, también mejoraba. Y ahí dijimos, bueno, probemos a ver si usamos otros tiempos, otras novedades. Y entonces fuimos al Colegio Nacional de Buenos Aires, hablamos con el rector y los profesores y los chicos de esta escuela secundaria. Se hizo un experimento similar utilizando como novedad una tarea de ceguera atencional y los chicos presentaban una mejora también en la figura del rey a los 2 días.
Y esa memoria no solo se veía mejorada a los 2 días, sino que ese efecto se veía 41 días después. Que si ven, baja toda la curva de memoria, y un olvido parejo, pero la mejora también es sostenida. También lo vimos en una clase de informática dictada por un profesor del colegio. Y en definitiva, la conclusión es la misma. Una tarea novedosa en un entorno cercano facilita la formación de memorias sobre el aprendizaje de diversas cosas. Y bueno, después otro chico del laboratorio que trabajaba en ratas se empezó a preguntar, está bien, yo me acuerdo de esto y lo veo al día siguiente. ¿Y después qué pasa? Porque está bueno que las memorias a veces duren un poquito más. Y empezó a estudiar algo que se llama persistencia de la memoria, o sea, cuánto dura más allá. Y vio que la formación de una memoria persistente que dure, por ejemplo, 7 días, también tenía una fase similar a esa la de la consolidación, pero en vez de estar pegada al momento del aprendizaje, esa fase estaba 12 horas después, porque si bloqueaba con un inhibidor de síntesis proteica acá, bloqueaba la memoria de 7 días, pero no la de 2 días. O sea que tenía una memoria de largo plazo, pero no persistente. Y otra chica del laboratorio que se llama Nicole dijo, bueno, y si esto es así, ¿por qué no hacemos al revés? No le enseñamos a los animales de una forma que no se acuerden por 7 días, como se ve acá, y veamos qué pasa si los exponemos a un campo abierto en distintos horarios, a ver si la podemos promover esa memoria a los 7 días. Y lo que ve es que entre las 8 y las 11 horas la exploración en un campo abierto promueve esa persistencia, que es lo mismo que se ve acá cuando se evalúa la hora y hacen las 2 horas, ¿no? Entonces a las 11 horas, animales que exploraron un campo abierto, animales que no exploraron un campo abierto, y esto es a los 2 días. Es decir, que vieron una fase de persistencia de la memoria, y dijimos, bueno, ¿y habrá un proceso de etiquetado y captura por el estilo en los chicos? Vimos a las escuelas. Empezamos a ver qué pasaba si se les daba esa tarea novedosa a tiempos más allá de las 4 horas cuando no eran efectivos. Y lo que vimos que alrededor de las 8 y las 11 horas posteriores a que los chicos copiaron por primera vez la figura de Rey, se lograba hacer una memoria mejor 7 días más tarde. En definitiva, lo que se vio es que un montón de aprendizajes en chicos de un montón de edades, asociados a un montón de tareas en tiempos específicos, lograba mejorar las memorias en un montón de tiempos de evaluación. ¿Cómo vengo de tiempo? ¿Bien? Bueno, esto lo puedo saltar y terminar. Muy cortito. Ah, no, bueno, qué bien. Y hasta acá es lo que llegamos con los chicos y volvimos al laboratorio a hacer otra pregunta, que también es bastante elemental. Nosotros nos acordamos de algo y después de que nos lo acordamos, ¿qué? ¿Lo volvemos a usar después? Bueno, en líneas generales, muchas cosas sí. Entonces, ¿qué pasa cada vez que evocamos una memoria, que la sacamos? Sabemos que la evocación de la capacidad de recordar algo por largo plazo depende de que una memoria se haya formado y se haya consolidado y de las cosas que pasaron cerca al momento del aprendizaje o un par de horas después si tiene que ver con cuestiones persistentes. Pero una vez que la sacamos, si la queremos volver a sacar, ¿qué pasó con esa memoria? Y bueno, ¿esa memoria existe o no existe? Y depende. A veces la queremos volver a usar y existe, a veces la queremos volver a usar y no existe. Y a veces ni. O sea, depende de muchas cosas. Por ejemplo, si yo evoqué algo en las mismas condiciones que lo aprendí y me sirvió, o volví a revivir la experiencia, lo más probable es que la próxima vez me lo acuerde. O sea, no sufra alteraciones o tenga un refuerzo. Si lo que pasa es todo lo contrario, es probable que me lo olvide. Por ejemplo, si uno aprende que poner los dedos en el enchufe le da corriente, como la rata que baja de la plataforma, no vuelve a poner los dedos en el enchufe. Pero si vuelve a poner los dedos en el enchufe, una vez y otra vez y otra vez, y no le da corriente, es
es probable que llegue a la conclusión de que no hay más electricidad o de que el enchufe no da corriente. Son las dos alternativas. Pero eventualmente no va a decir, hay un enchufe, no pongo un dedo. O la rata no va a decir, abajo me dan un shock de corriente. Y esa pérdida de la asociación entre causa y efecto lleva a un proceso que se llama extinción de la memoria, que es la formación de una memoria nueva, que es la asociación de otra causa con otro efecto, que le gana al comportamiento de la memoria. Y a veces uno aprende en condiciones que son parecidas al original, uno evoca en condiciones que son parecidas al original, pero son distintas, en la que hay algo nuevo circundante. Para los que cursaron toda la vida académica saben que eso pasa absolutamente en todas las clases. No sé, todo el que hizo análisis sintáctico creo que empezó en primer grado y terminó en séptimo, empezó como sujeto y predicado y por ahí terminó con alguna posición dando vuelta dentro de una frase gigante, o lo mismo con las matemáticas, o sea, es ir sumando contenidos. Y pasan un montón de cosas en la vida. Hay cambios que son importantes aprender en la naturaleza. Un animal va para un lado y siempre hay lo mismo, y a veces hay 2 o 3 pistas más que le sirven, que por ejemplo encontró comida 10 centímetros al costado, y está bueno saber que uno se puede mover un poquito la próxima vez que busca comida. Entonces, en esas condiciones en las que hay información nueva, cuando uno evoca las memorias, se puede gatillar un proceso que se llama reconsolidación. Es decir, que la memoria se vuelve a consolidar. Es un proceso interesante porque parece que permite integrar nueva información, pero es un proceso peligroso porque para volver a integrarse esa nueva información, la información que estaba guardada vuelve a estar en un estado de labilidad y se puede perder. De hecho, para estudiar y demostrar que existía la reconsolidación, lo que se hizo fue bloquearla. Y cuando bloquearon la reconsolidación, lo que vieron es que no había ni long term memory 2, ni memoria de largo plazo 2, ni 1, ni nada. Y nosotros dijimos, bueno, si lo que está pasando entonces es que cuando uno recuerda algo en un contexto que pasa algo nuevo, la memoria se está actualizando y está cambiando. Esa actualización de la memoria tiene que suceder en algún lugar, en algún momento. Y entonces, ¿cómo se define ese lugar? Y bueno, supongamos que del mismo modo que sucede al principio. Vamos a ver si eso pasa. Y empezamos a estudiar si la reconsolidación operaba a través de un proceso de etiquetado y captura también. Y para eso dijimos, ¿cómo hacemos? Bueno, bloqueemos la reconsolidación inhibiendo la síntesis proteica, que es una de las formas de bloquear la reconsolidación. Y miremos si podemos proveer proteínas con una tarea asociada al momento en el que un animal está evocándose. Volvimos al laboratorio, volvimos a poner a las ratas en esa tarea de evitación inhibitoria, y lo que vimos era que si las entrenábamos, dejábamos cazar 4 horas, las reactivábamos la memoria, que básicamente era ver si se acordaban por menos tiempo, y las infundíamos con solución vehículo, no pasaba nada, buenísimo, los bichos se acordaban. Si no los reactivábamos y les poníamos el inhibidor de síntesis proteica, los bichos también se acordaban, buenísimo. Y si los reactivábamos y le poníamos el inhibidor de síntesis proteica, ya no se acordaban más. O sea, habían reconsolidado, gatillado un proceso de reconsolidación y lo habíamos bloqueado. Hasta ahí, buenísimo, pasó lo que tenía que pasar. ¿Y ahora qué pasa si asociamos esto último con la exploración de un campo abierto novedoso una hora antes, que era el tiempo que empezamos a probar? Bueno, rescatábamos el proceso de reconsolidación y esta memoria que se había perdido por la inhibición de la síntesis de proteínas se recuperaba. Esto ocurría dentro de una ventana temporal X, 1 hora antes a 30 minutos después. Y era un proceso bastante específico sobre la memoria de largo plazo que se formaba después de evocar, o sea, del proceso de reconsolidación. Porque si uno se preguntaba qué pasaba 3 horas después de haber evocado, el bicho se acordaba si no le inyectaban nada, se acordaba si le inyectaban un inhibidor de síntesis proteica, y se acordaba igual si le inyectaban un inhibidor de síntesis proteica y exploraba un ambiente novedoso. Pero al día siguiente era donde se veían las diferencias. Al que le habíamos bloqueado la reconsolidación no se acordaba, y al que exploraba el ambiente novedoso sí, y eso duraba al menos 7 días. Y después dijimos, bueno, si esto es así, tiene que depender de la síntesis proteica gatillada por la exploración del campo abierto.
Y repetimos todo lo mismo, pero lo que hicimos fue incluir un inhibidor de síntesis proteica después de la exploración al campo abierto. Y lo que pasa, y lo que vimos es esta raya de acá, que la que bloqueaba esta vez. Esto estaba bueno porque dijimos, bueno, entonces efectivamente pasa algo cuando el animal reactiva la memoria y deja algún tipo de marca que puede valerse de algo que está dando vueltas alrededor para definir qué va a pasar con su propia memoria. Y nosotros le evaluamos por la negativa, pero puede que tenga cosas positivas. También puede que tenga cosas negativas, como que bloquee la marca y bloquee todo. Pero nos preguntamos, entonces, si no inhibimos la síntesis proteica, ¿qué pasa si en el contexto de esa recuperación de la memoria los animales exploran y tienen esta tarea novedosa? ¿Será posible mejorar la memoria original que el bicho ya tenía? Y la respuesta es sí. Si los animales les reactivamos la memoria, esto es lo que recuerdan a las 48 horas, o sea, 24 después de la reactivación. Si solo exploran un campo abierto y no les reactivamos la memoria, se acuerdan lo mismo. Pero si les reactivamos la memoria y exploran ese campo abierto novedoso, antes o después, la memoria para esa tarea original es mayor. Y yo no traje acá otros datos que muestran, por ejemplo, la tarea de objetos, que además, cuando uno mueve los objetos, aprenden la posición del objeto nuevo, y que en estas condiciones se acuerdan mejor las dos cosas, la posición del objeto nuevo y la posición original. Y además, esta mejora depende de la capacidad de la exploración al ambiente novedoso de sintetizar proteínas, porque si la bloqueamos, esa mejora no se observa. O sea que esa nueva etiqueta, en esa nueva labilidad, no solo permite incorporar información, sino que dependiendo del contexto en el que es evocado, porque el contexto muchas veces es muy importante y nos define muchas cosas, hace que la memoria original tenga una mayor valencia, una mayor fuerza, que se recuerde más. Bueno, la conclusión a la que llegamos es la que la reconsolidación de la memoria opera a través de eso, y en lo que estamos ahora es en tratar de ir a las escuelas y hacer algunas cosas con gente de Tandil con realidad virtual, para ver si esto también está sucediendo en seres humanos. Quiero agradecerles a todos ustedes por su atención, a toda esta gente, a la doctora de Viola, con quien yo me formé y empecé mi doctorado hace varios años antes de esto. El doctor Guayarini, que es quien lleva principalmente todas las cosas en las escuelas, empezamos junto el proyecto de escuelas y lo siguió él, y hace un trabajo increíble en las escuelas, un trabajo increíble de divulgación a través de Educando el Cerebro. A los doctores Beckinstein y Martínez, con quienes cumplí muchas cosas de laboratorio y tienen algún que otro experimento de los que mostré acá. A la gente de mi grupo, a gente del grupo ampliado, a los directivos de todos estos colegios que nos permitieron realizar los experimentos. Y por supuesto a los miles de chicos que lograron colaborar con esto. Bueno, dicho esto, terminé la charla, la parte formal, y les voy a comentar porque para mí es importante, esta es la parte controversial siempre. Alguien se debe acordar de este señor. Este señor tenía otro amigo que era este señor, estaba muy preocupado por esto, porque todos estamos siempre muy preocupados por esto. En su preocupación, las cosas que hizo lograron hacer que crezca la pobreza y la falta de trabajo. Y entonces este señor que le daba miedo vino después, porque lo elegimos con la idea de que todo eso iba a ir más. Pero ese señor, digamos que era corto de memoria y se olvidó de lo que dijo, y volvió a llamar al mismo señor. Y volvió a dar pobreza, y volvió a dar desempleo, y volvió a dar quilombo. Y vino un helicóptero, y se fue este señor. Y nosotros que por ahí no tenemos mucha memoria, ahora parece que elegimos a este señor, que tiene de funcionarios a los que trabajaban con los otros dos señores, y que a los que estamos haciendo esta clase de trabajos y a mucha otra gente le está recortando sustancialmente el presupuesto. Nada, solo para tener en cuenta que el acordarse de las cosas es importante y aprender las cosas y los contextos en los que suceden son importantes.
Esto sucedió en Río Tercero, Córdoba, cuando gobernaba el primer señor. En teoría, para encubrir la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia. Y este señor, que está siendo juzgado por eso hace 200 millones de años, vive en esta casa. Y acá en el ingenio Ledesma, hace muchos años, yo no me acuerdo, solo lo estudié, desapareció mucha gente. Y sospechado de colaborar con la dictadura, en eso estaba este señor, que no les muestro la casa porque no aparece en ningún lado, pero todo el mundo sabe cuál es el castillo del señor. Y después está esta señora. Esta señora también es de acá y está presa, siendo juzgada, está presa, todavía no la encontraron culpable. Y ahora parece que la van a liberar y la van a mandar a vivir a un lugar que es así, que según este señor, eso es una mansión. Este señor, que no dijo nada del otro señor, ni del otro señor, sí hace todo lo posible porque esa señora siga presa. Y este señor trabajó con el segundo señor, el segundo presidente de la Democracia antes, con Fernando de la Rúa, siendo secretario de Desarrollo Social, si no me equivoco, junto con esta señora, que era ministra de Trabajo, en el momento en el que decidieron recortarle un 13% del salario a los estatales y a los jubilados de este país. Porque era lo que había que hacer, porque era gente muy importante, no había que sacarle la plata del pobre jubilado, como decían ellos. Y estos señores que trabajaron juntos en ese país y que ahora parece que están apoyando al nuevo señor que gobierna, tienen la particularidad de poner su presión en lugares que no parece razonable. Ninguno de los dos hizo mención al caso de Carlos Menem, al caso de los militares que están en sus casas hasta que se los encuentra culpables y ahora liberando a más de uno, al caso ni al caso de Ledesma y por supuesto sí al caso de Milagro Sala, aunque esta señora tiene que estar presa hasta que termine el juicio. La señora, si cuando termine el juicio la encuentran culpable, tendrá que estar presa, mientras tanto tiene las mismas garantías que todos los argentinos. Y la última señora es la que hace días y días está repitiendo y echándole la culpa a un grupo de mapuches y a los familiares de un chico desaparecido, porque el chico que desapareció en un accionar de la gendarmería, que la fuerza bajó su mano y que la comandaba, su segundo, desapareció. Así que yo les dejo dos inquietudes. Una es acordarse de dónde vienen las cosas y dos, preguntarse dónde está Santiago Maldonado y por qué tienen a Milagro Salas presa antes de tener una condena firme, y a todos los tipos que vendieron el país, que mandaron gente y que destrozaron pueblos, siguen cómodos en su mansión. Bueno, gracias.